Bueno, la actividad periodística en Piura es muy antigua. Los diarios del siglo XIX, como el Amigo del Pueblo, eran diarios en los que primaba la opinión sobre las noticias frescas. Las noticias se desplazaban a bordo de los barcos que venían de Europa, un tanto demoradas. Toda una revolución se va a producir con la irrupción del ferrocarril, que permite que las noticias desde Paita a Piura tengan mayor velocidad de conocimiento. Y cuando hablo mayor de velocidad de conocimiento en el siglo XIX, es un promedio de 12, 14 a 16 horas de producida la noticia. Esta era conocida en Piura y divulgada hacia otros medios. Otro aspecto importante que hay que destacar, que en el siglo XIX también existía la conexión de Paita a través del cable con Europa, ¿no? Pero los cables, el cable que partía de Paita se conectaba con el cable que se comunicaba directamente con Panamá, y que de Panamá podía llegar al puerto de Liverpool en los Estados Unidos. Este también era una buena fuente de información. Los barcos eran las fuentes de noticias frescas venidas desde Europa o de los Estados Unidos, que eran los centros de poder. Aquí es donde la información llegaba y se difundía. Los procedimientos para divulgación de noticias, el más sencillo es el telégrafo. Y con el telégrafo podía conectarse a todas las haciendas de Piura. Y cuando aparece el teléfono se convierte en una gran ilusión de comunicación del hacendado con sus familias que residen en Piura. Hay un progreso de comunicación y hay acontecimientos de Piura, como la toma de Piura por los chalacos el 28 de enero de 1883, que es un acontecimiento que es divulgado a través del telégrafo, que da cuenta de lo que ha sucedido en Piura, para que los hacendados adopten sus provisiones respecto a las montoneras políticas de Morrocoy. Es probable que todo este sistema haya sido destruido por las tropas chilenas, por Lynch, que incursionó en Paita y que se encargó de destruir todo aquello que significara conexión, comunicación. Lynch destruyó los centros fabriles, se llevó todo aquello que pudiese instalar en otro lugar, y generó un gran atraso. Ese atraso va a significar lo que ahora podría decir, que si ahora decimos que la biblioteca municipal de Piura está atrasada medio siglo, lo mismo se produjo cuando se destruyó todo el sistema de comunicación de, de Paita, Piura y toda la región durante la ocupación chilena. Si hubiese que comparar el periodismo del siglo XIX con el periodismo del siglo XX, la gran diferencia va a ser en la velocidad de obtención de las noticias y en la utilización de recursos tecnológicos, como las primeras rotoplanas, ¿no? El rotoplano tiene correo, el tiempo tiene una rotativa, y empieza este periodismo que utiliza el sistema de composición en caliente. Se emplea el plomo, se emplea también, se utilizan sistemas totalmente novedosos, ¿no?, de titulación. Se empiezan a utilizar las tituladoras Ludlock, ¿no? Se empieza a utilizar el papel, en algunos casos papel cortado, y en otros bobines de papel. Ya aparece un elemento nuevo de la gran producción industrial de periódicos. Y entre los periódicos que hay en Piura, en el 16 está El Tiempo, paralelamente está La Industria, y recién en el año 61, 62 está El Diario Correo, como proyecto editorial. Pero hay una serie de periódicos en Piura que aparecen de modo intermitente, y estos periódicos aprovechan los beneficios de las impresoras planas, ¿no? Se imprime en plano, hoja por hoja.
Y estos periódicos aparecen de acuerdo a los propósitos políticos de los partidos socialistas, del partido aprista. El APRA tenía sus imprentas que le fueron confiscadas y posteriormente la imprenta del APRA fue para el Colegio San Miguel. Pero sí existía una pasión por hacer periódicos, pero más que la noticia predomina el género de opinión, ¿no? Todos los asuntos públicos son parte de una actitud crítica de los protagonistas de la escena política, socialistas contra sanchezerristas, sanchezerristas contra apristas, apristas contra sanchezerristas. Este es el tema delicioso de esta etapa de periodismo, si se quiere, político. Después de esta etapa aparece el periodismo informativo, pero aparece el uso de los tabloides como diarios que divulgan información. ¿Pero qué tipo de información? Información escandalosa, ¿no? Información criminal, como sucede ahora también con los tabloides, ¿no? Se privilegia la noticia, ¿no? El acontecimiento curioso. Las noticias que atraen son grandes incendios, crímenes, accidentes, ¿no? Como sucede igualmente ahora, ¿no? La gente tiene un gusto morboso por el delito. Hay casos como los producidos en algunas localidades de la Sierra de Piura, en donde gran parte del periódico ocupa como atención estos crímenes, ¿no? Ya en el siglo XX los acontecimientos delictivos también cambian de frecuencia. En la década del 60-70 son las bandas criminales. Y hay bandas criminales como la del Chino Ye, que se dedicó a robar camionetas, estas camionetas anchas Ford, ¿no? Que eran robadas en Piura a los hacendados y a los prósperos empresarios de aquel entonces y comercializadas en la frontera. Lo mismo que ahora. Ahora son 4x4, y antes eran viejas camionetas Ford. Se les cambiaba la placa y pasaban en la frontera y se vendían en Ecuador. ¿Y cuál es la diferencia entre los periodistas de antes y los de ahora? La diferencia está que los periodistas de antes eran muy buenos, eran periodistas que necesitaban tomar unas cervecitas para poder escribir, ¿no? Se utilizaban las máquinas Remington ruidosas, ¿no? Se utilizaba la máquina de escribir. Y en ese proceso de redactar, el periodista era muy cuidadoso en el sentido de satisfacer esa curiosidad morbosa del público, ¿no? También incursionan los fotógrafos, ¿no? Y hay preocupación por la mejor foto. Y hay reporteros excelentes como el señor Abel Sánchez, como Aldo Cango Seminario, como el señor Chon Vilela del diario El Tiempo, como el señor Grados, Abraham Grados, que son andan siguiendo los acontecimientos utilizando esta máquina de flash que ciega, ¿no? Cuyo destello impide que puedan registrar los acontecimientos del día, ¿no? También hay preocupación en los periódicos por las primicias, ¿no? Son periodistas que compiten por las primicias. En cambio ahora los periodistas de una grabadora graban a otra, no hay una ilusión por la primicia y los periódicos salen totalmente planos e insípidos, ¿no? No hay el trabajo de elaboración personal del periodista, no hay seguimiento de fuentes. En antes los periodistas policiales paraban sumergidos en las audiencias de la corte. Hoy un periodista que no está preparado, que no conoce instancias procesales, se aburre en una audiencia. Un periodista de ayer acudía a una audiencia como si estuviese espectando una telenovela, que él tenía que contar al otro día a los lectores. Eso ahora no se produce. Y lo que sí, otra característica del periodista del 19 y del 20 era un periodista ávido de lectura. Había más especialización que ahora. Es mucho más lector, más cuidadoso de sus fuentes. El periodista de ahora es un periodista que no soporta una página de 30 líneas, ¿no? Quiere todo rápido. Quiere todo reproducido de un modo lacónico, y esto se nota en la mala redacción de las notas periodísticas. Son notas totalmente que hay que corregirlas y recorregirlas por graves errores de sintaxis y mucho más de ortografía, ¿no? Si no hubiese computadora que haga correcciones ortográficas, las notas
escritas por periodistas jóvenes serían una catástrofe lingüística, porque como no saben acentuar, no saben leer, no saben usar los signos ortográficos, no saben cuándo va una coma, no saben no saben los tratamientos de fórmula de cortesía, no saben cuándo se debe usar mayúscula y cuándo minúscula. Y a esto se añade un desinterés por buscar la pepera noticia.